todos, gracias a Dios que estamos juntos. Vamos a pasar al estudio de esta mañana. El estudio tiene como título El descanso que ofrece Cristo. El descanso que ofrece Cristo. Esta enseñanza de alguna forma tiene relación de alguna forma con todo lo que ya hemos estado abordando, porque nos deja ver el carácter de Cristo, nos deja entender sobre la persona de Jesús. ¿Con qué objetivo? Precisamente que nosotros tengamos confianza en Él, confianza para acercarnos, confianza para poder venir a Él. Y esto es lo que se ha estado tratando de ministrar en cada una de estas enseñanzas que se han dado, que de alguna forma necesitamos nosotros tener un acceso a Cristo. Él abre las puertas para que nosotros podamos acercarnos libremente a Él, y de alguna forma pues Él busca no solamente que traigamos nuestra carga, nuestra aflicción, sino que de alguna forma también podamos nosotros encontrar en Él paz, un descanso. Y ese descanso viene cuando el hombre logra ese encuentro con Dios, un encuentro con Él, porque observa a Jesús y mira que Él es alguien que lo ha amado demasiado. Entonces, esto es lo que vamos a estar con la ayuda de Dios viendo en esta mañana, y como base vamos a ver este texto que está en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11, vamos a leer verso 28. Mateo capítulo 11, verso 28, vamos a leer al verso 30 también. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es muy importante este primer verso, porque es primeramente una promesa que nos da el Señor Jesucristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a pedirle a Dios nos ayude en esta mañana. Padre, agradecemos tu favor para cada uno de nosotros. Agradecemos tu presencia, agradecemos tu misericordia, agradecemos tu compasión, Señor. Agradecemos, Señor, aún el que nos das la oportunidad de estar delante de ti para alabarte, para exaltarte, Señor. Muchas gracias. Gracias porque estás con nosotros. Y esto es algo muy importante, Señor. ¿Qué sería en nuestras vidas? ¿Qué sería en nuestros corazones, nuestras almas, si tú no estás con nosotros, Señor? Gracias, Señor, por estar aquí con nosotros hoy en esta mañana, Señor. Rogamos que tu palabra sea la que esté hablando a nuestros corazones, que sea viva y eficaz, Señor. Que tu Santo Espíritu esté ayudándonos para poder entender lo que necesitamos comprender cada uno de los presentes. Señor, hoy háblanos, queremos oír tu voz, porque necesitamos oír tu consuelo, tu consejo, tu palabra, Señor. Ayúdanos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta frase que decía el Señor Jesucristo precisamente es una invitación, y como todas las invitaciones realmente podemos recibirla o podemos rechazarla, ¿no? Las invitaciones que pueden llegar a nosotros son pues alguna manifestación de afecto, de interés de la persona que la extiende, del aprecio, del anhelo que tiene la persona. Cuando tú eres invitado precisamente a un cumpleaños, cuando eres invitado a una boda, cuando eres invitado a alguna reunión como esta, pues seguramente porque es la expresión de interés de una persona que te invita a alguno de estos eventos que hemos comentado. Les gustaría
O sea, de alguna forma creen, ven que es importante tu presencia, el aprecio, el anhelo, el interés que hay sobre ti, sobre tu familia, sobre todos los que puedan ser convidados. Una invitación expresa eso. Aquí vemos que el Señor Jesucristo está haciendo esa invitación. Una invitación para que todos aquellos que están trabajados y cargados vengan a Él. Vengan a Él. Esta invitación es muy importante, porque es necesario también ver quién es el que hace la invitación. No es cualquier persona, no es cualquier ser. Hay varias partes de la Escritura donde vemos que Él ha hecho invitaciones. Ha hecho invitaciones a lo largo de la historia de la humanidad. Ha hecho invitaciones a muchas personas. Le ha hecho invitaciones a gente muy sencilla, a campesinos. Le ha hecho invitaciones a personas muy importantes, reyes, para que caminen con Él, para que obedezcan su palabra, para que estén siendo parte del reino de Dios. Ha hecho muchas invitaciones Dios. Ahora imagínate, muchas veces vemos en la Escritura, en los Evangelios, cómo Jesús plantea el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer un banquete para su hijo. Y entonces invitó a muchas personas. Y envió a sus siervos, a sus convidados, envió a sus siervos a traer a los convidados y decirles: vengan, ya todo está listo, está preparado. Y vemos cómo en esa invitación que refiere el Señor, vemos que también muchas personas se excusaron, muchas personas se justificaron, muchas personas antepusieron a ese evento, a esa invitación, algo que para ellos consideraban era más importante. Una invitación que el Señor Jesús hoy nos hace es precisamente venir a Él. Y sobre todo es una invitación para todos aquellos que se han sentido trabajados y cargados. ¿Para quién es esta invitación? Eso es lo primero que necesitamos entender de este pasaje de la Escritura. Todos los que están trabajados y cansados, todos aquellos que se han sentido agobiados, afligidos y principalmente agobiados por causa del pecado. Mira lo que dice la Escritura aquí en Isaías, en el capítulo 48, verso 22. Isaías 48, verso 22. Dice aquí la Escritura: no hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Dios está hablando una realidad en la que se encuentra el hombre cuando el hombre está viviendo en el pecado. Cuando el hombre está enredado en el pecado, su vida no tiene paz. En su alma no hay descanso. Por más disfrutes que pueda encontrar el hombre en esta tierra. Por ejemplo, hay personas que de alguna manera han buscado encontrar mucho éxito, y hay varias personas que tenemos como refrán o como experiencia el cómo ellos han logrado cosas sobre esta tierra, han logrado glorias terrenales, y muchas de esas personas han terminado desilusionadas, fastidiadas de la vida, sin encontrarle un sentido a la vida. Ha habido muchas personas así. Uno de estos hombres vemos precisamente que era un artista, un cantante, Elvis Presley, pero no es el único, quizás lo hemos referido. Un hombre que al final de sus días decía: soy el hombre más infeliz sobre la tierra. A pesar de todo lo que él logró, de la popularidad, de las cosas que incursionó en la música y todo lo que él logró hacer en base precisamente a su música, a sus presentaciones, todo lo que él pudo llevar a cabo, llegó a decir: no, soy el hombre más infeliz sobre la tierra. Soy el hombre más infeliz sobre la tierra. Y era a causa de que no había una paz espiritual en él. El caso de otra mujer precisamente muy popular en los Estados Unidos. Una mujer que era ovacionada por su hermosura, que era alabada a lo mejor por su belleza física. Y de alguna manera esta mujer al lograr tal éxito, también en el cine, en las presentaciones de televisión, esta mujer, Marilyn Monroe, esta mujer, la verdad, terminó quitándose la vida. Una mujer que estuvo teniendo experiencias con distintas personas, con presidentes, con artistas, con otras personas a lo mejor muy importantes de dinero, y de alguna manera esta persona llegó también a quitarse la vida por darse cuenta que no había en ella una verdadera
felicidad, no había en ella una verdadera paz. Esta mujer, a los logros que había obtenido, todas las cosas que ella había alcanzado, mira, nada habían llenado de lo que en su alma hacía falta. Y así podemos ir viendo distintas personalidades del mundo artístico, o de distintas clases sociales, o de distintas condiciones sociales. Las personas vemos que hace falta en su vida el estar cerca de Dios. Ese fue el modelo original. El modelo original fue: Dios creó al hombre y lo creó para que el hombre estuviera con Dios. Ese es el modelo original. Cuando el hombre se ha separado de Dios, mira, sobre él viene ese vacío, esa soledad, esa angustia, esa falta de paz, ese hueco que hay en su alma, y nunca va a poder llenarlo. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 59, verso 1 y 2. Cuando el hombre está lejos de Dios, tiene una carga sobre su vida, una carga que precisamente agobia su alma. Ese pecado que el hombre lleva, va generando en él precisamente ese sentimiento, esa sensación de insatisfacción. Aquí vemos lo que dice Isaías 59, verso 1 y 2, dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el hombre ha cometido pecado, pues obviamente su vida empieza a tener un cargo sobre él. Su conciencia lo acusa, aún en su alma no hay tranquilidad, no hay quietud, no hay reposo, no descansa. La verdad, aún haciendo sus obras, aún llevando a cabo los deleites que el hombre busca, en un momento determinado no tiene la tranquilidad, no hay esa paz que él necesita. Ahora imagínate, si con un pecado empezamos a ver cómo el hombre empieza a tener, la verdad, intranquilidad en su vida, una intranquilidad en su vida. Una persona que ha cometido un solo pecado, cuando empieza un pecado en su vida, una sola vez, imagínate al joven o la joven que empieza a tener relaciones sexuales con el novio o con la novia, y empieza ahí a tener relaciones, y la primera ocasión empieza a tener ahí mucha inquietud. Su conciencia no la deja en paz, su corazón está abatido, su alma se siente muy mal, se siente sucia, se siente inmunda. Si un solo pecado, ¿cómo produce en el hombre una serie de sensaciones emocionales, espirituales en su ser, que empiezan a generar agobio, un agobio espiritual? Ahora imagínate el hombre que ha adulterado muchas veces. La primera ocasión cayó su conciencia, la segunda la volvió a callar. Ahora el hombre que ha estado en el adulterio hasta esta fecha, ¿cuántas veces has sido infiel? ¿Cuántos años llevas en tu infidelidad a tu esposa? Y seguramente hasta este tiempo está el cargo moral sobre ti. Tu alma se ha sentido tan agobiada. Ese joven, esa joven que tantas veces ha ocultado su realidad y ha escondido, ha encubierto al padre, a la madre, su condición real. Muchas veces queriéndose justificar y queriendo de alguna manera o queriendo ocultar su pecado. Y hasta ahorita, mira el cargo moral sobre ella. El cargo moral sobre ella o sobre él, que le ha mentido a los padres, que ha hecho muchas cosas que nunca había pensado hacer o nunca había considerado llegar a hacer, pero hasta ahorita ha estado enredada. Un hombre que empieza a robar, que empieza a hurtar en su trabajo, cosas muy sencillas, pero así va creciendo y creciendo en su pecado y en su maldad, y hasta el grado que ahora ya roba cosas más complicadas, que le pueden generar todavía más desastre en su vida, más perjuicio, más dolor, más aflicción en él. Y el hombre va incrementando su maldad. Imagínate si por una ocasión el hombre cómo se siente mal. El hombre cómo se siente mal en quebrantar la voluntad de Dios. Ahora, cuando el hombre lleva 20 años de su vida en el pecado, cuando el hombre lleva 25 años
¿Cuántos años llevas tú en un pecado? ¿Cuántos años llevas esclavizado a ese pecado? Que inclusive a lo mejor ha sido tanto el agobio sobre tu vida, ha sido tanta la aflicción en tu alma, tantas malas experiencias has tenido por causa de tu pecado, que de alguna manera tú mismo ya te sientes fastidiado de esa vida, desesperado. Has querido buscar en el AA, has querido buscar en neuróticos, has querido buscar en la religión, has querido buscar en esto, en aquello, has querido reformar un poquito tu vida, y muchas veces a lo mejor tú has querido tener resoluciones dentro de ti y has dicho, ahora sí ya lo voy a dejar, esta va a ser la única ocasión, ya de aquí no voy a volver en el mismo pecado, ya no voy a caer en las mismas cosas. ¿Y cuántas resoluciones ha habido en ti? Y mira, te ves precisamente sometido, te ves todavía sometido al pecado. ¿No genera eso desesperación, angustia, que te sientes tan fatigado y dices, no puedo, yo ya no puedo, yo ya no puedo salir de esta situación por mí mismo? Inclusive, mira, hay personas que han logrado reformar mucho su vida, que antes a lo mejor eran el borracho que podían encontrar tirado en la esquina. En un momento determinado dejan su borrachera, se vuelven a los hijos, les proveen, les sustentan, están ahí con ellos, se vuelve ahora un hombre trabajador, se vuelve una persona entregada. Pero quiero decirte, ni aún reformando su vida, el hombre se siente bien con Dios. Porque aunque esa persona reforme nada más su vida, su corazón sigue vacío porque no está Dios en él. No fue la motivación Dios, no fue la causa que le llevó precisamente a darle un giro a su vida, no fue precisamente el antes y el después, Cristo el que hizo la diferencia en él. Y la persona solamente externamente aparenta, muestra un cambio, una transformación, pero si Dios no está en su corazón, mira, dice la Escritura, es precisamente como un metal que retiñe. No hay un sentido en su vida, no es Cristo el sentido de su vida. ¿Y cuántos hombres y mujeres hay así? Hay personas así, que inclusive han vuelto su vida, han dado un giro a lo mejor en su vida, pero no por causa de Cristo, y se han puesto a levantar ahí a lo mejor instituciones de beneficencia, instituciones de asistencia, asociaciones civiles, orfanatos, escuelas, no sé, con un proyecto y un propósito. Y tú los ves y dices, bueno, este hombre, ¿qué le motivó? Le motivó que a lo mejor le vivió mal, le fue muy mal en el vicio, en la droga, en el alcohol, le fue muy mal en una experiencia, en un secuestro, o fue a lo mejor, le asesinaron a su hijo. Y entonces la gente da un giro por esas cosas, por experiencias malas que ha tenido, pero no por Cristo. Pero quiero decirte que aún esas personas recorriendo la tierra de punta a punta, para hacer bien a una persona, ni aún ellos mismos se sienten bien con Dios. O sea, no hay paz en ellos. Son puras obras, obras falsas, como dice la Escritura, que el hombre hace una obra, pero la realidad es que es una obra falsa, una obra buena, porque el hombre no tiene a Dios. El hombre no tiene a Dios. Y quiero decirte, muchas de esas personas llega un momento de su vida que se sienten tan mal, tan cansados. Hay un testimonio a mí me ha impresionado, porque de alguna forma el hecho de saber muchos años de su vida estuvo viviendo haciendo bien. Tú recordarás o habrás oído acerca de esta mujer, es la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que se dedicó a cuidar y a rescatar a niñas que eran abandonadas, niñas que eran menospreciadas, personas que eran de alguna manera muy afligidas en su vida. Y se fue a los lugares más necesitados, se fue a los lugares más decadentes de ayuda, donde las personas luego sobreviven con un solo plato de comida, pero para toda la familia. Se fue a lugares como África, se fue a lugares como la India, se fue a visitar otros lugares de Asia, distintos lugares, pero parece que más fue su obra en la región de India, de Asia. Y esta mujer, mira, todo su esmero, todo su esfuerzo, concentró dinero, pedía recaudación, apoyo de misioneros, apoyo de personas que fueran a trabajar con estas personas, con gente así necesitada, que les sirviera, que les atendieran, que se levantaran hospitales, que se levantaran lugares por donde pudieran comer las personas. Pero la realidad es que esta mujer, mira, terminando su tiempo, ella de alguna manera no alcanzaba a entender por qué existía tanta maldad sobre la tierra. ¿Por qué Dios, si ve tanta destrucción,
si ve que los hombres sufren, si ve que las niñas y los niños están padeciendo hambre, ¿por qué no hace algo Dios? O sea, ella misma empezó a sentirse tan abrumada por toda la necesidad que veía. El contacto que tuvo con los necesitados, el contacto que tuvo con los hambrientos, con los enfermos, con los idosos, con los que tenían enfermedad de tuberculosis, con las personas que estaban carentes de una casa, de un hogar, que estaban siendo prostituidas, que estaban siendo ahí vendidas, con gente así necesitada. Y mira, tanto fue su impacto, el impacto que ella recibió del dolor y del sufrimiento que tenían las demás personas, que ni ella misma pudo descansar de ese dolor que le transmitían las demás, porque no venía Cristo, porque no era Cristo el que pudiera de alguna manera guiar sus vidas, sus pasos. Ella tomó todas las cargas de las personas sobre sí, pero ella no pudo venir a Cristo. No tenía a Cristo para venir a Él y depositar todas sus cargas en Cristo. Todas las cargas que ella recibió de los enfermos que se acercaban a pedirle ayuda, de la gente necesitada que la buscaba, de una persona que estaba afligida, huyendo porque estaba siendo prostituida, una mujer, o una persona que no tenía alimentos para su familia. Todo eso agobiaba su corazón, afligía su corazón, la entristecía, abrumaba su alma, pero ella no podía venir a Cristo. No podía venir a Cristo a depositar en Él sus cargas. Esas cargas las llevaba ella. Por eso al final de sus días no entendía y dudaba si realmente Dios estaba consciente del sufrimiento y del dolor de las personas. O sea, dudaba de que Dios quisiera ayudar a las personas. Pero entró en ese conflicto porque ella no vino a Cristo, porque ella no conocía a Cristo, porque ella no conocía verdaderamente a Dios. Todos los que están trabajados y cansados, para ellos es la invitación. El pecado abruma el corazón y el alma de los hombres, de las mujeres. Genera ansiedad, genera desesperación, genera temor y genera duda. Genera el pecado estas cuestiones, ansiedad, porque el hombre teme de que sea encontrado en su maldad. Dice la Escritura, huye el impío sin que nadie lo persiga. Muchas veces el hombre está ansioso, está abrumado sin tener realmente una causa. El hombre se encuentra en depresión, en una tristeza muy profunda, y es a causa precisamente de que en su alma no hay una felicidad verdadera. Solamente ha buscado deleites temporales en el pecado. El hombre tiene temor primeramente a la muerte, temor a la muerte, temor a ser sorprendido, y también el hombre tiene dudas, muchas dudas, y esas dudas, mira, hay veces que busca cómo resolverlas en donde más acomode también a sus intereses, muchas dudas de qué va a ser de él cuando muera. Y entonces, si el hombre quiere que exista un cielo para todos, pecadores o justos, o no importa la verdad cómo viva el hombre en esta tierra, pero que exista un cielo, pues va y busca una religión que acomode a esa doctrina, a ese pensar, que se amolde a su manera de querer ver la realidad. Y entonces sus dudas van a ser resueltas conforme él busca en la intención de su corazón, no queriendo realmente agradar a Dios, sino más bien servirse de las cosas de Dios. Vemos al hombre que está en el pecado y tiene esta condición, una condición de aflicción, de desesperación, de duda, de temor y también de depresión o de tristeza. Pero Jesús está llamando a todos los que se han dado cuenta de su condición. Jesús está invitando a todos los que se han sentido cargados ya por el pecado, que de alguna manera han entendido su condición y su necesidad de un cambio verdadero, no de un jugueteo de la religión, no de querer de alguna manera maquillar tu apariencia para mirarte bien ante los demás y quedar bien con el hombre, sino realmente buscar a Dios con todo tu corazón. Jesús está invitando aquí a todos los que reconocen su condición, todos los que están conscientes. Yo soy uno de esos. Yo soy aquel que tiene necesidad de ti, Señor. Yo soy aquel que reconoce su necesidad. Yo soy aquel que me humillo delante de ti para pedirte la ayuda, Señor, porque yo muchas veces lo he intentado o lo he querido y no he podido. Todo aquel que cree de corazón, para él es precisamente esa invitación.
Vemos también que los cristianos, aun cuando han sido librados del pecado, la maldad que está alrededor genera un agobio. Aún hay cristianos que pueden sentirse en este tiempo cansados en el camino. Cansados en el camino. Un pasaje que de alguna manera nos permite entender esa condición que vive aún el cristiano, aún el justo, caminando en las cosas de Dios, entiende y se da cuenta que tiene necesidad de Dios y de descansar continuamente en Él. Vemos a Elías, un hombre que buscaba de Dios, que Elías oraba y los cielos fueron cerrados para que no lloviera durante 3 años. Volvió a orar Elías y esos cielos fueron abiertos. Era un varón cercano a Dios, un hombre muy cerca de Dios, pero vemos cómo aún este varón, él mismo sentía agobio y fatiga en su alma. Llegó un momento donde la persecución que él tenía, la situación que él estaba viviendo, le llegó a abrumar de tal manera que él mismo deseaba dejar de existir. Imagínate un cristiano, un hombre que buscaba a Dios, un hombre cercano a las cosas de Dios, en este tiempo puede llegar a sentirse así. La aflicción que ve a su alrededor, las luchas que tiene que enfrentar en el trabajo, la turbación que a lo mejor viene a su mente a través de sueños, tentaciones y muchas invitaciones que hay en el mundo al pecado, a dejar las cosas de Dios. La aflicción que viven las personas en este tiempo, aún por la misma opresión, aún puede ser una opresión hasta económica, una opresión de una enfermedad, una situación donde las personas están siendo agobiadas por un hijo que no ha querido entender, un hijo que a lo mejor no ha doblegado su corazón a las cosas de Cristo, un hijo que de alguna manera lo ven en sus caminos y dice: ¿qué va a hacer de mi hijo? ¿Hasta dónde detendrá su camino? ¿Hasta dónde cesará en esos caminos en los cuales han dado? ¿Cuándo recapacitará y volverá? ¿Cuándo se dará cuenta que tiene que salir de ese camino? Y todas estas cosas pueden estar agobiando a inclusive aquellas personas que se acercan con un corazón deseoso de las cosas de Dios. Se convierte en una situación que agobia, que aflige, que entristece, que inclusive de una manera similar puede pasar como en el pecador. Vienen dudas, incertidumbres. ¿Estará Dios conmigo? Quizás esto es un momento de prueba. Quizás esto es una situación en la cual he caído por causa de esto que pasó en mi vida. Quizás son las consecuencias de mis pecados de atrás. Aquellas cosas que sembré hace años atrás. Y entonces todas estas cosas empiezan de alguna manera a afligir a un cristiano. Y empieza él a agotarse en las cosas de Dios. Empieza él a encontrar un sufrimiento, un dolor, empezar de alguna manera a experimentar sensaciones que realmente pueden ser desagradables y que no quisiéramos estar viviendo. Y muchas veces podemos expresar: ojalá ya termine esto, ojalá ya pasen estos tiempos, ojalá ya cese este momento de angustia, de aflicción. ¿Cómo quisiera, Señor, empezar a ver un poco de diferencia en las cosas que estoy viendo ahora, Señor? Y muchas de estas cosas están agobiando y pueden estar agobiando el corazón también de un cristiano que está cansado, que ha estado agotado en el camino. Bueno, pues para ellos también es la invitación del Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Vemos cómo el Señor esto lo hizo con sus discípulos. En un momento determinado, después de que había enviado a 70 personas a predicar, 70 de sus discípulos, además de los 12 apóstoles que él envió a predicar la palabra, fueron por aldeas, ciudades y sanaron enfermos, predicaron la palabra de Dios, hicieron milagros, estuvieron atendiendo a las personas, fueron atendidas multitudes, y de repente Jesús se los llevó aparte, les dijo: venid aparte y descansad. Jesús sabía que sus mismos discípulos tenían necesidad de un descanso. No vaya a ser que nos pase como esta señora, que de alguna forma, llevando las cargas y las aflicciones de los oprimidos, de los enfermos, de los encarcelados, de la gente necesitada, aún nosotros mismos no podamos descansar de todas esas cosas en Dios. Y así vemos, el cristiano necesita continuamente estar en la presencia de su Señor para llevar todas sus cargas y todas sus angustias. Echar en Él toda su angustia, todas sus aflicciones, para poder descansar. A todos los que hoy están cansados, Jesús hace esa invitación: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Todo aquel que reconoce su necesidad,
Todo aquel que es humilde para considerar que él no puede ya ir más allá. Sus fuerzas han dado lo necesario, ha dado hasta donde puede. Necesito la ayuda divina. Necesito la ayuda de Dios. Necesito el toque del Maestro. Necesito el aliento del Espíritu. Necesito la fortaleza de parte de Dios. Necesito la gracia de Dios para con mis hijos. Necesito la fortaleza de Dios en mi trabajo. Necesito la ayuda de Dios, la gracia de Dios para enfrentar el mundo opresor, tentador. Necesito la ayuda de Dios para salir de este pecado. Necesito la gracia de Dios para salir de esta opresión en la cual me encuentro. Necesito la ayuda de Dios para salir de este estado espiritual en el cual me he encontrado, donde no he podido encontrar libertad plena y verdadera. Muchas veces he querido dejar el pecado y no he podido. Bueno, si hoy eres humilde y reconoces tu necesidad de Dios, a ti te está invitando Jesús a que vengas a Él. Él es el que puede darte ese descanso que necesita tu alma. ¿Qué es lo que ofrece Jesús? ¿Qué es lo que ofrece Jesús en esta invitación? Jesús nos ofrece un descanso para tu alma. El descanso que requiere tu alma, ese descanso que no has encontrado, ese descanso que necesitas en tu vida, ese descanso que requiere tu vida, ese descanso que no has hallado. Y Jesús ofrece ese descanso para tu alma. Jesús quiere darte ese descanso. Vamos a ver lo que dice aquí Romanos, en el capítulo 5, verso 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este texto está hablando, vamos a tomar nuestro lugar, les agradezco. Está hablando precisamente de lo que ofrece Jesús. El descanso que ofrece Jesús empieza precisamente con la salvación. Empieza con una salvación que Dios trae al hombre. Y obviamente esa alma que se ha sentido desesperada, afligida por causa del yugo del pecado, por causa de lo que su conciencia ha registrado, la memoria, su alma, su espíritu, todo lo que ha dado o todo lo que ha tenido ese corazón que ha estado en distintos pecados, cuántos años atrapado en tal o cual pecado, ha generado esa abrumación. Entonces, cuando el hombre viene a Jesús, mira, Dios quita todas esas cosas del alma. Dios viene a quitar ese saco tan pesado que tienen los hombres a causa de la gran cantidad de pecados que ha estado acumulando. Y un pecado por aquí y otro por allá. Y cuántas veces en el mismo pecado ha estado y todo eso parece que ha quedado en él. Cuando la persona con un corazón arrepentido viene a Jesús, se arrepiente, se humilla a Dios, pone su vida delante de Dios, le dice: Señor, yo soy ese pecador, yo soy esa alma necesitada, Señor, yo he querido un descanso en mi vida y no lo he encontrado por aquí ni por allá, no lo he hallado de esta forma, no lo he encontrado de esta otra manera, por eso hoy vengo a ti, Señor. Cuando el hombre viene con ese corazón, entonces su alma empieza a tener la experiencia de un verdadero descanso. Este descanso incluye una eliminación de la culpa, esa culpa que muchas personas traen sobre su conciencia y sobre sus vidas, la culpa del pecado que has hecho, de los pecados que has cometido, porque seguramente no ha sido un solo pecado, ni una sola ocasión, ni una sola vez. ¿Cuántas veces ha sido ese pecado? ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones ha sido ese pecado? ¿Cuántas veces has reincidido? Y aun cuando tú mismo has querido retomar esas resoluciones y decir: ya no más me va a suceder, ya no más va a acontecer en mí, ahora sí va en serio, ahora sí le voy a echar todas las ganas, ahora sí voy a hacer lo que necesito hacer. Y mira, pasa un tiempo y el hombre regresa a la misma condición, el hombre regresa a la misma situación, cae en ese pecado. Y esas culpas estás cargando ahí en tu vida.
cuando tú vienes precisamente a Jesús y entiendes lo que dice esta parte de la Escritura. Él ha mostrado su amor para contigo, que siendo un pecador, Cristo estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Que siendo tú una persona que has ofendido a Dios, que siendo tú una persona que has ofendido a Dios continuamente con tus palabras, con tus miradas, con tus pensamientos, con tus actos, mira, aún Dios estuvo dispuesto a hacer eso, dar su vida por ti. Estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Ahora es algo muy importante, porque de alguna forma aquí Jesús, mira, nos deja ver el amor que Él tiene, y es un amor que no es humano, o sea, no es de los hombres, es un amor divino. Porque muchas veces no vemos al hombre que esté dispuesto a amar a sus enemigos. Cuando tú eras un enemigo de Dios, cuando tú eres un enemigo de Dios, mira, aún Dios te ha amado anticipadamente. Te ha amado aún antes de que tú vinieras a Él. Aún cuando tú estabas ahí en ese pecado, aún cuando tú has estado viviendo en esos pecados, mira, Jesús ya ha dado su vida para que tú salgas de esa condición, para que tú ya salgas de ese estado espiritual. Solamente tienes que tomar tú esa decisión con Cristo y venir a Él. Venir a Él. Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, por medio de su amor y de su gracia. Ese perdón de pecados que ha sido dado para los hombres, o que puede ser dado para los hombres, es posible que el hombre salga precisamente de la esclavitud que se encuentra, de la esclavitud y del trabajo que le ha ofrecido y que le ha dado el pecado. Hay una anécdota donde, fíjate, había un hombre que no le gustaba trabajar. No le gustaba trabajar a este hombre, y entonces él necesitaba leña, pero lo que hacía era que en las noches se iba a las casas de los vecinos y entonces tomaba leña de ahí de las casas, la recolectaba y ya entonces empezaba a ocupar esa leña en el transcurso del día. Con ella cocinaba a su esposa, con ella se calentaban, con ellas hacían sus labores. Sin embargo, cuando este hombre fue detenido, se encontró que lo que él hacía era más trabajo que haberse levantado todas las mañanas e irse al campo a cortar la leña y él traerla a su casa y poderla ocupar para sus necesidades. Hacía más trabajo yéndosela a robar. Trabajaba más, invertía más tiempo, más fuerza, invertía más cosas para poder hacer eso. Y eso, ¿sabes qué ilustra? La condición del hombre. El hombre piensa que en el pecado las tiene fácil, las tiene de ganar y puede salir adelante y va a poder avanzar. Cuando el hombre estafa, cuando el hombre roba, cuando el hombre participa de una mordida, cuando el hombre miente, cuando el hombre, por no tener un compromiso, se relaciona ahí en una aventura con una mujer o con un hombre, el no tener compromiso de mantener una familia, no tener hijos y todo eso, entonces se relaciona ahí en la fornicación, en un tipo de adulterio. Mira, el hombre tiene más trabajo en esas cosas, trabaja más y sobre todo va a venir más dolor, más sufrimiento. Las generaciones acumulan precisamente dolor en todo eso. Pasan generaciones viendo el dolor de los padres, un matrimonio destruido, una vida despedazada por un dolor, por una enfermedad, por un mal, por causa de su pecado, por causa de una borrachera, por causa de un padre que no fue responsable, etcétera. Y el hombre no tiene ese descanso. Cuando el hombre reconoce el amor que tiene Jesús para con él, entonces, mira, puede encontrar un descanso. Un corazón arrepentido puede encontrar descanso en Dios. Y cuánto más dice este mismo texto que leíamos en Romanos, mucho más estando ya justificados, dice el verso 9, siendo justificados, está hablando a los cristianos, está hablando a los hijos de Dios. Si ha sido justificado, dice, seremos salvos de la ira. Si siendo enemigos, Él tuvo compasión de nosotros. Si siendo sus adversarios, Él mostró misericordia para con nosotros, favor, interés, dispuesto a ayudar, a sacarnos del hoyo, a sacarnos de esa condición perdida en la que estábamos. ¿Cuánto más ahora?
Cuánto más ahora que estamos buscando su nombre, que queremos buscar su presencia, que queremos hacer su voluntad, que queremos agradarle, que queremos vivir para Él, que queremos su favor sobre nosotros. Seremos también, dice, salvos de la ira. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, Dios no nos escogió, nos eligió porque le hayamos dado amor. Él fue el primero en dar ese paso para mostrar el amor verdadero. Porque éramos sus enemigos, porque cuando estábamos perdidos, porque cuando estábamos en lo vil, en lo menospreciado, por cuanto tú estabas o has estado ahí en el pecado, mira, Dios ya ha mostrado su amor, ha querido gritarte lo cuánto te ama Él, para que tú salgas de ese estado. Él nos ha mostrado su amor. Él mostró su amor aún enviando a su Hijo para poder perdonar nuestros pecados. Por medio de su sangre ha comprado una libertad para que tú puedas descansar de lo que provoca el pecado en el hombre. A través de la sangre de su Hijo, a través de Jesús, Él ha comprado un descanso que requiere tu alma y necesitas venir a Él, creer en ese amor, el amor que Él ha tenido por ti al haber dado su vida por tus pecados, para que tú salgas de ese estado. Incluye este descanso que Él quiere dar, no solamente el perdonar tus culpas y el perdonar tus pecados si tienes el corazón arrepentido, también incluye el hecho de que Él quiere eliminar todas esas cosas que ha generado el pecado, ¿sabes? Porque muchas veces el pecado rompe nuestros corazones, destruye nuestras vidas, puede de alguna manera llevar al precipicio a nuestras familias, pero si vienes realmente a Jesús con todo tu corazón, mira, Jesús puede cambiar todas esas cosas. Esa familia que está al borde de la destrucción, Jesús puede meter su mano para transformarla. Esa alma que estaba buscando la solución en el suicidio, cuando esa alma viene a Cristo, mira, Jesús restaura su corazón para darse cuenta que no es esa la esperanza, ni la salida a los problemas, ni la mejor oportunidad de escapar de la situación. Venir a Jesús es lo que puede precisamente cambiar. Ahora, de esta manera Dios empieza a eliminar los efectos que ha traído el pecado en el hombre. Esa amargura empieza a ser cambiada ahora en amor. Esa falta de paz ahora es cambiada en una quietud que pone Dios en el corazón. Esa falta de esperanza, Dios la transforma para poner precisamente ahora una esperanza verdadera. Esas dudas ahora son disipadas y Jesús empieza a hacer eso, hace eso. Jesús viene a limpiar los corazones, las almas de las personas. Vamos a ver un texto aquí de Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En este pasaje la Escritura nos está hablando de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, para poderse acercar a Dios, además de hacer una serie de lavamientos que simbolizaban precisamente una limpieza del hombre, no solamente físicamente o externamente, lavarse las manos, lavarse los pies para poder acercarse a Dios, sino simbolizaba el limpiarse, limpiar su vida, apartarse de malas obras, quitar de su vida o de su existencia, de su ser, esas malas obras. Representaba eso. Y además de ese lavamiento que hacían, después tenían que hacer un sacrificio. Esos sacrificios se mezclaban sangre, estaba de alguna manera poniéndose la sangre en el cuerpo, en las partes de los que se acercaban a Dios, simbolizando precisamente que ya habían sido pagadas sus culpas, que habían sido perdonados sus pecados por causa de que alguien más había sido ofrecido en sacrificio por ellos. Y en este caso era un toro, un becerro, era un macho cabrío, una oveja, algo por el estilo.
Y entonces estas personas ahora podían acercarse con toda tranquilidad a Dios. Si en el antiguo pacto las personas tenían esa sensación, al hacer todos esos ritos, al ver cómo se quemaba ahí las cenizas, cómo se quemaba ese sacrificio, cómo se lavaban y quedaban supuestamente limpios, ellos ahora se acercaban con cierta libertad a Dios, diciendo: ya cumplí con los ritos, ya cumplí con todas estas cosas, ceremonialmente me piden. Y se acercaban con libertad, se acercaban con una sensación de que no había ya problema. Si eso era en el antiguo pacto, la gente en sus conciencias, en sus corazones, tenía un cierto grado de libertad para acercarse a Dios. Ahora después nos dice la Escritura, cuánto más ahora que se ha ofrecido el Cordero de Dios, que se ha ofrecido el verdadero Cordero, que se ha dado el Cordero que quita todo pecado, el Cordero que limpia no solamente externamente, sino que limpia el corazón, el alma, donde no llegaban los ritos, donde no llegaban las ceremonias, donde no llegaban aquellas tradiciones judaicas. Ahora lo hace Cristo, ahora lo hace Jesús por su sangre, limpiando los corazones, limpiando las conciencias, limpiando esas personas, haciéndolas nuevas para que puedan acercarse con toda libertad al Dios vivo y le sirvan, le obedezcan, le agraden, vivan para Él. Eso es lo que quiere Jesús. Ese es el descanso al cual quiere llevarte Jesús, y seguramente ese es el descanso que necesitas tú. Es el descanso que no te da la religión, no te lo dan los ritos, no te lo da el hecho de estar levantando tus manos en una alabanza, no te lo da el hecho de poder hacer ciertos ritos religiosos, bautizarte, el ir a predicar la palabra, el hacer ciertos actos en una religión, el irte a confesar con un hombre, el ir a recibir a lo mejor una bendición humana. Eso no te lo da ahí. Eso viene cuando tú estás con Cristo, cuando tú te arrepientes verdaderamente, viene un descanso a tu alma. El descanso que seguramente ha gritado muchas veces tu alma, que tu misma alma te ha exigido: ya quiero un cambio, ya quiero que seas diferente, ya quiero otra vida, ya quiero salir de este estado, ya no me gusta esta miseria de vida que hemos llevado. Y muchas veces en tu interior ahí ha estado tu corazón agobiado, afligido, desesperado, hablando tu alma, llevándote a que busques ese cambio. Ese cambio solamente viene cuando te acercas a Jesús. Para eliminar esta ansiedad que ha sentido el alma a causa del pecado o a causa de la tribulación en el caso de un cristiano, Dios ofrece una paz que viene a calmar los corazones inquietos, una paz que viene a inundar a la persona, que viene a inundar su ser. Mira ahí el testimonio de un varón piadoso, un hombre que conocía a Dios, un hombre que temía mucho a Dios. Este hombre se dedicaba a la siembra de trigo. Este hombre, cuando empezó a ver de repente cómo el cielo se nublaba, su alma empezó a inquietarse, su alma se empezó a turbar. Había sembrado un grano muy especial, era un grano fino, era un grano costoso, y ya estaba germinando, ya estaba ahí retoñando, ya estaban ahí las espigas, y de alguna forma empezó a ver el cielo nublado, y entró una angustia muy profunda en su corazón. No sé si tú has pasado por un sembradío de trigo. Cuando vienen los vientos, son peinados esos sembradíos. Cuando vienen fuertes lluvias, esos sembradíos son arrancados, las semillas son arrancadas. Entonces venía una angustia a este hombre. Y mira, se vino una fuerte lluvia. Una lluvia muy fuerte, con vientos también muy fuertes. Y no se veía nada, no se alcanzaba a ver nada. Ellos se refugiaron en su casa, él, su familia. Cuando cesa la lluvia, sale su hijo, un hijo muy pequeño. El mismo hijo, al ver cómo quedó el sembradío, empezó a llorar, empezó a quebrantarse, porque recordaba a este hijo todo el trabajo de su padre, cómo desde muy temprano, y aun cuando el sol estaba cayendo a plomo, el padre estaba ahí con sus manos raspadas, con sus manos
callosas, empolvadas, sucias, estaba trabajando. Y recordaba todo lo que mi padre ha invertido aquí. Y empezó a llorar este niño. Atrás del niño sale el padre. Y entonces el hijo voltea a mirar al padre, esperando verlo también quebrantado, esperando ver cómo el padre también se quebrantaba. Pero lo que miró en el padre fue un rostro diferente. Empezó a ver que su padre tenía paz. Y no solamente tenía paz, empezó a oír las palabras que decía el padre en una voz muy, muy tranquila, muy tenue, cantando un himno diciendo: roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo en ti encuentro la paz. Y entonó este canto, este himno. Y fíjate, este niño se quedó con esa imagen, ese recuerdo. Años después, cuando este joven, ya un joven ahora, recordó ese evento, mira, él decía: no recuerdo otro sermón más excelente que este, el ver a mi padre lleno de paz ese día de angustia, ese día de aflicción. Y para mí no hay otro sermón más excelente que este, el poder recordar esa escena donde mi padre buscaba el refugio en Dios, descansaba en Dios, confiaba en Dios. Esa paz es la que Dios quiere poner en el corazón de todos aquellos que escuchan la invitación. Ven a mí, todos los que estáis cargados y trabajados. Es la paz que describe la Escritura diciéndonos en Juan 14, 27, el Evangelio de Juan 14, verso 27, la paz os dejo, mi paz os doy, decía el Señor Jesucristo. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Precisamente al Jesús poner esa paz en nuestras vidas, lo que pone es precisamente un ánimo, una confianza, una tranquilidad, una quietud que nos ayuda a vencer los temores, que nos ayuda a vencer la opresión, la turbación, aquella sensación que normalmente, humanamente puede venir a todo cristiano o a una persona que no está en este momento todavía en las cosas de Dios, una turbación. Pero dice aquí Jesús: yo te dejo mi paz. Él quiere poner una paz verdadera, un descanso real en ti, que no sea como el mundo la da, dice aquí el Señor Jesús, como el mundo la da, no es la misma paz que el mundo da. Él pone esa paz, Él quiere dar ese descanso. Ahora, esta paz, o lo que Dios quiere hacer precisamente al darnos descanso, al darnos esa paz, también pone un gozo en nuestras vidas. La palabra gozo no se refiere a una persona que está riéndose, alguien que está riéndose todo momento, a toda hora. El gozo es sentir una plenitud, sentirse satisfecho, sentirse completo. Y ese gozo es el que pone Dios, aún a pesar de la adversidad que el hombre puede estar viviendo. Mira, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 15 en el verso 11. Juan 15, 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El descanso que ofrece Dios, además de poner paz, una paz que es más allá que la que el mundo conoce, también quiere poner gozo en nuestras vidas. El gozo de saber a quién tienes de tu lado. Es una plenitud, es una satisfacción, es un honor, es una gloria, es de alguna manera como un canto ya de victoria, el hecho de entender precisamente a quién o quién está de tu lado, quién está contigo, con quién caminas, quién te ha tomado de la mano, quién te ha mirado, quién se ha fijado en ti, quién es el que te ha protegido, quién es el que ha velado por ti.
Y ese gozo produce, o lo que hace es quitar la desesperación que muchas veces aflige o que ha generado el pecado en las personas, o la tribulación o la angustia. Viene Dios a traer ese descanso para poner la paz, para poner este gozo, quitar la desesperación. Y además también, mira, es un gozo que nos lleva a entender el amor de Dios. Vamos a ver un texto aquí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. La primera epístola de Juan. Capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús quiere traer un descanso en nuestras vidas, precisamente para quitar todos los temores. Y este temor viene o es quitado, es eliminado de nuestros corazones cuando entendemos, cuando hemos conocido, cuando reflexionamos, cuando hemos abrazado el amor que Jesús ha tenido por nosotros. Por eso veíamos el texto de Romanos, precisamente hablando cómo Jesús aún dice nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y todavía más aún, si cuando estábamos en la condición de perdidos, pecando en contra de Dios, ofendiendo a Dios, nos hemos arrepentido, venimos a Él, y ahora dice, si ya has sido justificado, ¿cuánto más no serás salvo? Serás salvo de la ira, serás librado de la tentación, serás librado de tus adversarios, de tus enemigos, serás reconfortado, serás fortalecido, serás justificado, serás guiado. ¿Cuánto no más? Entonces mira, Dios quiere precisamente que nosotros entendamos ese descanso que Él quiere poner, trae a nuestras vidas paz, pero también trae un gozo, y quiere que tú y yo conozcamos ese amor, el amor de Cristo para desechar todo temor, para que de tu vida saques todo temor. Es cierto, cuando el hombre sigue en el pecado, sigue teniendo temor. Si el hombre no se arrepiente, el temor seguirá en él. El temor al juicio final, el temor al infierno, el temor a de alguna manera morir, el temor a que sea descubierto su pecado, el temor precisamente de ser sacado, inclusive de una iglesia, de una congregación, el temor que el hombre le está siguiendo todos los días, porque el hombre no se ha arrepentido. Porque el hombre no ha querido recibir el amor de Cristo, porque el hombre no ha querido venir a Jesús, descansar de esas cosas, sus pecados le pueden ser perdonados, encontrar un descanso verdadero en Dios y conocer el verdadero amor de Él. Es un amor real, es un amor verdadero. Ahora también este descanso quiere llevarnos a eliminar la duda, poner una esperanza. Cuando el hombre ama a Dios verdaderamente, cuando el hombre ha entendido el amor de Jesús, lo que Él hizo por mí, cómo se dio por mí, cómo se ha fijado en mí, y yo respondo a ese amor, pagando también de la misma forma, amando a Dios, obedeciendo su palabra, entregándole mi vida a Él. Cuando la persona hace eso, entonces mira, el hombre ahora tiene una esperanza, y precisamente ya no va a andar en dudas, ya no va a haber incertidumbre, ya no va a haber confusión, ahora tiene esperanza. Sabe que hay un futuro por delante, un futuro muy hermoso, la garantía de una vida eterna, el cumplimiento de una promesa de descanso eterno en el cielo, en el reino con Dios. Y mira a esa persona que entiende el amor de Dios, esa persona que entiende la compasión de Jesús, esa persona que entiende lo que está ofreciendo Jesús, mira, ahora puede tener esperanza. Y tal manera que ahora puede el hombre vivir en una sociedad, en una comunidad muy violenta, pero tener descanso en su alma.
tener toda la confianza y la plenitud en Cristo, esperanza de que Dios lo va a librar del malo. Dios no va a dar mi vida a los dientes de los impíos. Dios no va a dar mi alma a la trampa que han acechado muchas personas en contra de mí. Dios no va a poner delante de mí el resbaladero, sino que va a cuidar mis pasos, va a velar mis sendas, va a cuidar mi entrar y mi salir. Y ahora mira, el hombre vive en esa esperanza, vive en esa confianza de lo que Dios está prometiendo, ha prometido para él. La verdad es que eso genera descanso. Genera un descanso el saber cómo Dios nos ama, de qué manera nos ama, cómo Dios procura darnos descanso aún de la tribulación, aún a pesar de la situación que está alrededor de nosotros, de aquellas aflicciones que vienen a ti, de aquel hombre opresor que está buscando tu mal, aquel hombre inconverso, aquella persona que te ha querido poner tropiezo en tu vida, que ha querido que tú caigas, que ya desistas de las cosas de Dios, que tú te apartes de las cosas de Él. Viene Dios a poner un descanso a tu vida. Mira lo que dice aquí la Escritura en Juan capítulo 11, verso 25. Es un texto que veíamos hace unos días en un estudio. La esperanza que pone Jesús es precisamente de una vida eterna. Nos lo dice aquí en Juan capítulo 11, verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando tú vienes a Jesús y buscas en Él ese descanso, traes todo tu trabajo en Él, Jesús no solamente puede perdonar nuestros pecados, además nos da una esperanza nueva, de que el día que el hombre muera pueda llegar a una vida eterna. Y así el hombre que ha conocido a Dios no teme de la muerte, no es su angustia, no es su aflicción, hay quietud y hay descanso en él. Sabe que Dios tiene cuidado de su vida, de su alma, no solamente aquí, sino aún más allá de la muerte. Va a ayudarle, va a cuidarle, va a guiarle, va a sostenerle. Ahora, esto es lo que ofrece Jesús. Por otro lado, es importante también qué es lo que espera Jesús de aquellos que responden a este llamado, a esta invitación. ¿Qué es lo que espera Jesús de aquellos que responden a este llamado? Dice aquí la Escritura: venid a mí. Es el texto precisamente, así empieza el pasaje en Mateo 11, verso 28. Venid a mí. Y este venid a mí es donde está implícita esa invitación. Pero no solamente está la invitación, eso conlleva a una rendición. O sea, no solamente quiere decir Jesús, acércate a mí. No solamente Jesús, al decir venid a mí, quiere decir acércate a mí. Eso implica entrégame tu vida, tráeme tu corazón, pon delante de mí tu ser. Esta invitación es entregarte a Él. Esto es lo que implica este venid a mí. No es solamente venir a una reunión como esta, un domingo, y de alguna forma después, los siguientes días de la semana, estás olvidado de Dios, estás ajeno a las cosas de Dios, estás desconociendo las cosas de Dios, has olvidado lo que Dios te ha hablado, has olvidado lo que Dios te ha ministrado en su palabra, has olvidado el llamado que a lo mejor Dios te ha estado haciendo en tu vida varias veces. Ese venir a mí no es solamente venir a un día de reunión, no es solamente cuando tú a lo mejor quizás muy de mañana estás ahí delante de Dios orando, pidiendo a Dios porque te ayude ese día, te guarde, te libre de la tentación, te libre del pecado, te libre de una enfermedad, te libre de un accidente, te libre de la violencia. No es solamente ese momento. Venid a mí es estar en la presencia de Dios, vivir en la presencia de Dios. Venid a mí. Venid a mí es estar en la presencia de Dios. Y mira, para algunas personas
aquí quizás ese llamado es donde empieza a generar conflictos, empieza a generar confusión, o empieza a generar a lo mejor una incomodidad. Conflicto, ¿por qué? Porque algunas personas, por un lado, quieren sí acercarse a Dios, pero no del todo. O sea, sí quieren venir a Dios y escuchar unas 2 horas y media, algo de las cosas de Dios, estar en una reunión. Pero muchas veces saliendo de esos lugares, la gente quiere hacer su vida lo que a ellos les place. Si está en el trabajo, pues quiere hacer su voluntad. Si está allá con los amigos, con los cuates en la cuadra, pues quiere vivir a su antojo, a su voluntad. Si está con los primos, quiere hablar las cosas que los primos hablan. Si está ahí a lo mejor en la escuela, quiere hablar con los amigos las cosas que les deleitan a los amigos. Si quiere estar ahí en el trabajo con los amigos muy contentos, entonces saliendo a lo mejor del trabajo va y se toma unas cervezas con ellos. El hombre quiere vivir o quiere de alguna forma acercarse a Dios, pero no con un compromiso. Y quiero decirte algo: cuando Jesús empezaba a hacer ese llamado al compromiso, es cuando muchas personas entonces sentían que el llamado era difícil, que el llamado era duro, que era pesado, que eso no se podía hacer. No, es que Señor, yo no puedo esto. ¿Cómo, Señor? Y entonces tú empiezas a ver cómo en los llamados que Jesús les hizo a las personas, empezaban a ver esa justificación. Empezaban a tener algún argumento para decirle: Señor, yo no puedo, es que tengo otro asunto. Señor, quizás más adelante, cuando mi padre muera, entonces sí ya voy a las cosas de Dios. O cuando pase esto, Señor, cuando se acabe esta relación, o cuando termine de atender mis negocios, o cuando termine a lo mejor de hacer esta actividad, entonces sí ya le entro de lleno, Señor. Precisamente aquí es donde muchas personas empiezan a encontrar que la puerta se hace todavía más estrecha para que puedan entrar. Porque el llamado de Jesús no es solamente a venir y que disfrutes cosas de Él. También el llamado de Jesús es a que tú entregues tu vida a Él, que tú le des tu vida a Jesús. Venid a mí. Ese venid a mí no es, reitero, el hecho solamente de que vengas a un lugar de reunión. Esto implica que tú debes de entregarle tu vida a Jesús, que tú debes de entregarle todo tu ser a Jesús, que tú debes dejarle tu vida a Cristo. Por eso después Él anexó en este mismo pasaje: aprended de mí. Porque si tú vas a venir a Jesús, es ahora para seguir los pasos de Cristo, para ir a donde Él va, para seguir las sendas de Él, para hacer su voluntad, para caminar como Él caminó, para vivir como Él vivió. Eso es lo que ahora busca Jesús. Y eso es a lo que Jesús nos va a llamar. Y eso es a lo que Jesús te está llamando. Eso es a lo que Jesús ha llamado a los hermanos. Eso es a lo que Jesús nos ha llamado. Venid a mí. Ha sido llamado a estar en Cristo, a estar con Cristo. Y sí, ahí es donde se cumplen muchas de las bendiciones que quisiéramos. En Cristo ninguna condenación hay. Los que estamos en Jesús, nuevas criaturas somos, etcétera, etcétera. Venid a mí implica estar con Él, vivir para Él, ser por Él, estar en Él. Entonces Jesús, si alguien está cansado, trabajado, te llama. Él quiere ayudarte, pero debemos de entender que su llamado implica un compromiso también de nuestra parte. Implica un compromiso de nuestra parte. Aquí es donde precisamente algunas personas empiezan a tener dificultades. Vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Juan capítulo 8. Jesús nos llama a venir a Él y permanecer en Él. Juan 8:31 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí Jesús estaba hablando con aquellos judíos. Si era difícil que un judío creyera en Dios, la verdad,
eso es una realidad. Era difícil que un judío pudiera creer en Dios. Vamos a decirlo, eran contados los judíos que lograron creer en Jesús, los judíos que creyeron en Jesús. Y después Jesús empieza a decirles, bueno, ustedes que han creído necesitan permanecer en mi palabra. Necesitan permanecer en mi palabra y seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús nos está llamando, invitando a acercarnos a Él. Y acercarnos a Él, decíamos, es entregar nuestra vida. Eso incluye el hecho de que nosotros debemos de permanecer en sus palabras, permanecer en su enseñanza, permanecer en su doctrina, permanecer en las cosas que Él nos muestra. Y seguramente de esto ya Dios te ha estado hablando varias cuestiones. A lo mejor aún no solamente en un lugar como este, cuando vienes a escuchar un mensaje, sino tú mismo en tu propia cuenta o por tu propia cuenta, al estar leyendo la Escritura, ahí Dios te ha estado hablando a través de la palabra, haciéndote ver aspectos de tu vida, haciéndote ver aspectos de tu corazón, haciéndote ver aspectos a lo mejor en tu condición. Y si algo te ha hablado Dios, tú necesitas permanecer en eso. Eso es lo que quiere Jesús, a eso se refiere que tú vengas a Él, que tú permanezcas en Él. No solamente en esta reunión, estando fuera de este lugar. Ahora, también Jesús lo que busca es que tú y yo estemos guardando sus mandamientos. Vamos a ver lo que dice aquí Mateo, capítulo 28. Va relacionado con esto que decíamos, permanecer en la palabra, implica guardar sus mandamientos. Aquí en Mateo 28. En el verso 19, está el llamado a los discípulos, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. De aquí vamos a ver el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está Jesús hablándole a los apóstoles que vayan a ser discípulos, o sea, que instruyan a las personas, que hablen con las personas, que preparen a gente que siga a Jesús, que esté dispuesta a ser un discípulo de Jesús, a vivir como Jesús vivió, a predicar lo que Jesús predicó, etcétera. Y les dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesús espera que tú y yo guardemos su palabra, no solamente que la escuchemos, no solamente que conozcamos cada día más, no solamente que aprendamos nuevos textos, no solamente que oigamos nuevas cosas, sino sobre todo que las pongamos por obra, lo que hemos entendido, conocido, lo que hemos aprendido de Cristo hasta este tiempo. Entonces, aquí es donde el llamado empieza a resultar difícil para algunas personas. Pero Jesús mismo lo declaró. Vamos a regresar a Mateo capítulo 11, verso 28. Vamos a ver el verso 29. Mateo 11, 29. Y esto es importante que tú lo entiendas, que lo pongas en tu corazón. Si quieres realmente estar en Cristo, buscar a Jesús, lo que Él dice aquí, verso 29 de Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, lo que tú y yo debemos de tener en cuenta es que la carga, el yugo de Jesús es ligero, no es difícil. No lo veamos complicado el llamado de Jesús, no lo veamos como un llamado a la abnegación, un llamado al sacrificio, al dar nuestras vidas, un llamado al dejar todo y desobligarnos a lo mejor de nuestras actividades, intereses. De lo que tienes que apartarte es del pecado.
Eso es de lo que tienes que apartarte. De lo que tienes que dejar a un lado de tu vida es el pecado. Ese es el llamado de Jesús. Eso es lo que Jesús quiere de ti. No es un llamado más allá de lo que tú puedas llevar. Recuerda esa historia que comentábamos hace un rato. Lo que cuesta el pecado, cuesta doble el pecado que vivir para Cristo. Vivir para el pecado implica muchos males, sufrimientos, dolor, tristeza, aflicción, aún todo lo que vas acumulando para el día del juicio. Pero cuando vienes a Jesús, mira, realmente es simple y sencillamente obedecer lo que Jesús nos ha dicho, obedecer su palabra. Alguno dirá, pues es que a lo mejor algo tienen ustedes, es algo especial lo que ustedes tienen para seguir lo de Cristo. No, es la misma condición, estábamos perdidos, éramos de alguna manera también una situación difícil en nuestras vidas, una condición perdida, una situación donde nuestra alma estaba atada a distintos pecados, donde nuestra condición no era mejor que la de ninguno de los presentes. Jesús extiende su mano y nos saca. El poder que tiene para librar un alma, lo tiene también para librar otra. Entonces Jesús está llamando a que tú y yo sigamos su palabra, obedezcamos sus mandamientos para que también participemos de ese descanso que Él quiere traer a nuestras vidas. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo el Señor Jesús. Así es que no debemos de temer, no debemos de confundirnos, no debemos de buscar una excusa. Mejor date cuenta que necesitas arrepentirte y venir a Jesús y decirle, cierto Señor, ha venido más mal a mi vida por el pecado que vienes. Ha venido mucho dolor en mi vida, Señor, ha venido mucha situación difícil en mí. Señor, delante de ti, ¿cuántas cosas he hecho mal? Jesús habla precisamente para invitarte a que hoy vengas a Él. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a ponernos de pie. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Tú puedes traer toda la carga de pecados o todo lo que el pecado ha generado en ti, el trabajo, la desesperación, la tristeza, la aflicción, todo lo que el pecado ha generado en ti y que ha abrumado tu alma. Hoy en Jesús puedes encontrar descanso de eso, porque Él está dispuesto a perdonar los pecados. Él viene a sanar corazones quebrantados, a traer paz a mentes oprimidas. Él viene a poner paz, gozo. Él viene a poner amor en el corazón. Él viene a poner esperanza. Hoy puedes venir a Jesús. Todo aquel que está cargado y trabajado. Pero también debemos de nosotros recordar o entender que el llamado implica un compromiso en tu vida. Un compromiso con Jesús, a permanecer en su palabra, a hacer su voluntad. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. La opresión, el pecado, el daño que produce el pecado en el alma, cómo genera una carga tan pesada que humanamente es difícil llevar. Desespera, a muchas personas les ha llevado a buscar el suicidio como una respuesta. A otras personas les ha llevado a abandonar a su familia, dejar hijos, esposa, su desesperación, su agobio. A otras personas les ha llevado a maldecir a Dios. A otras personas les ha llevado a maldecir el día de su nacimiento. A otras personas les ha llevado a maldecir a sus padres.
la desesperación que han tenido a causa de su pecado, la desesperación que hay en sus almas a causa del pecado. Hoy Jesús quiere que todo aquel que reconoce que ha estado cansado, trabajado, quizás por un lado por causa del pecado, todo lo que ha sembrado, cuántos años ha sido en el pecado, cuánto tiempo se ha vivido en la maldad, cuánto tiempo se ha vivido enredado en muchas cosas. En muchas cosas has estado quizás enredado, metido, tanto que a lo mejor aún ya te cuesta a ti mismo, por ti mismo salir. Y aquellas cosas que decías, yo lo voy a poder dejar, yo lo voy a poder vencer, no me va a vencer a mí. Ha sido la fecha que no has podido dejarlo. Estás cansado y estás trabajado. Además estás desesperado. Quizás hasta duda ha venido a ti si Jesús querrá ayudarte, podrá ayudarte. Tu alma se ha sentido tan turbada. Tu alma se ha sentido tan afligida. Jesús, a todos los que reconocen su necesidad, a todos los que con humildad hoy le pueden clamar y le pueden decir, Señor, yo he estado así, me doy cuenta que necesito descansar en ti, Señor. Hoy Jesús les llama, venid a mí, venid a mí, todos. Todo aquel que sí reconoce su condición, hoy venga a Jesús. Dígale a Jesús, aquí estoy, Señor. Tú mejor que nadie conoces, Señor, mi alma, mis caminos, mi condición. Hoy vengo a ti, Señor. Hoy Jesús nos habla, nos invita. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallaréis descanso. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallaréis descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados, vengan a mí todos los que están cargados, vengan a mí los que quieran descansar, vengan a mí y hallaréis descanso. Mi vida di por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar.
por ti en la cruz, mi sangre también por ti vertí, para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Así es, Él es el que nos invita a poder acercarnos a Él y descansar en Él. Hallaréis descanso para vuestras almas, Él lo promete. Cuando vienes con ese corazón humilde, cuando vienes reconociendo que no puedes por ti, puedes traer tus cargas, tus agobios, tus tristezas, tus aflicciones. Al venir a Él descansas en Él. Él puede quitar la culpa del pecado que hay sobre ti. Cuando tu corazón genuinamente ha pedido perdón, no puedes dudar o no debes de dudar. Él puede quitar cualquier culpa que genere el pecado en tu vida o ha generado el pecado en ti. Hoy puedes decirle a Jesús: Señor, hoy pongo delante de ti esto. Él quiere darnos ese descanso. Aún aquellos corazones que han estado cansados por el camino, al ver la maldad, al ver las dificultades, la opresión, los revés económicos que luego da la vida, las situaciones que afligen nuestros corazones, la maldad, la opresión, las dificultades con los hijos, aquellas cosas que pueden abrumar nuestros corazones, aquellos que se han sentido cansados. Jesús viene a dar aliento, ánimo, viene a dar de su paz, de su gozo, viene a poner ese cántico en tu corazón para, como aquel hombre confiado, esperanzado en Dios, aún perdiendo su cosecha, su corazón estaba en paz con Dios. Hoy podemos también nosotros acercarnos para poner nuestras cargas en Dios y aflicciones, y Él puede poner en nosotros un canto nuevo. Él mejor que nadie conoce nuestras cargas, nuestros trabajos. En Él podemos descansar. Así es, Señor. En tus manos podemos descansar. En tus manos podemos tener una vida nueva. Amén. Una vida diferente, Señor. Somos como el barro en tus manos, Señor. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser un vaso
ser, yo quiero ser un vaso nuevo. Venid a mí. Si hoy vienes con ese corazón, Jesús toma tu vida para hacerla nueva. Si tú vienes con ese corazón humilde, aún dispuesto a entrar en un compromiso con Él, no de una reunión, no de un domingo, no solamente de algunos momentos, sino buscar hacer su voluntad, permanecer en su palabra, donde quiera que tú estés. Si ese es tu corazón, Jesús hará nuevas todas las cosas en ti. Jesús hará ciertamente algo nuevo en ti, algo diferente, que se vea no solamente en una reunión, sino aún en tu casa, tu familia lo vea, lo observe, aún en tu trabajo, en donde estés, se verá, se notará. Él hace nuevas las cosas. Señor amado, muchas gracias te damos. Hoy queremos, Señor, venir a ti y poner nuestras cargas en ti, Señor. Lo que el pecado ha generado en las almas, Señor, hoy que sea, Señor amado, puesto en ti, Señor. Porque sabemos que tú quitas toda culpa, Señor. Tú das un perdón al que se ha humillado delante de ti, Señor. Aquel que se humilla le perdona sus pecados, Señor. Aquellas almas agobiadas y afligidas, en ti podemos encontrar descanso, Señor. Aquellas almas que se han sentido atribuladas, tentadas, abrumadas, Señor, solamente en ti tenemos reposo y descanso. Señor, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga, estamos para servirles. ¿Tiene alguien de ustedes una necesidad, alguna inquietud? Estamos para poderles ayudar, apoyar. Que tengan buena tarde. Dios les bendiga.